Espero que todos hayan pasado un excelente fin de semana y que estén listos para arrancar esta nueva semana con fuerza en este lunes de éxito. Doc, ¿de qué es lo que vamos a conversar hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar, le voy a robar unas líneas a Joe, de un tema que dice Joe que, que suena muy sexy. El Eso, día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de una mentalidad de riqueza. eso, Vamos a muy hablar de bien. mentalidad de riqueza y vamos a ver la diferencia entre el concepto que tenemos todos normalmente y el que nosotros pues les traemos hoy. Entonces te doy la palabra, Joe, si quieres arrancar. No, más bien arrancamos. Ok, entonces me la devolvió. Claro que sí. Bueno, como siempre les decimos, ¿verdad? Aquí no venimos a juzgar absolutamente a nadie y si alguna de las ponencias que tenemos de alguna manera pues toca sensibilidades, eh, el asunto aquí es crecer todos, ¿verdad? Y nuestra intención es transmitir lo mejor posible para que todos y todas puedan pues regular sus estados de ánimo por un lado y por otro lado construir una vida que sea más satisfactoria, más llena de paz y de tranquilidad. Entonces, pues les venimos a decir algo bonito primero, ¿verdad? Que los hábitos que nosotros tenemos financieros, ¿verdad? No necesariamente corresponden a una persona que es floja, que no es disciplinada, ¿verdad? Yo tengo un concepto y es muy mío que yo le digo a la gente, o sea, es muy mío en el sentido de que yo lo creo mucho. Yo le digo a la gente que cuando usted repite algo muchas veces por un tiempo, un periodo de tiempo prolongado, probablemente ya formó una disciplina. Y a veces la gente piensa que es falta de disciplina, falta de interés, falta de inteligencia, ¿verdad? Y en realidad tienen que ver con muchas emociones de las que hemos hablado. Entonces, tiene que ver con ansiedad, tiene que ver con impulsos, ¿verdad? Que nosotros tenemos, tiene que ver con miedo, tiene que ver con culpa, ¿verdad? Y con esta historia interna que se nos va repitiendo una y otra vez a nosotros y en la que más creemos. Recordemos que lo que le decimos a nuestra mente lo termina creyendo, ¿verdad? Y con eso construimos nuestra conducta y nuestra conducta va a construir pues nuestra realidad. Entonces la pregunta que tenemos ahorita y que les voy a hacer inmediatamente, vamos a interactuar desde que arrancamos para hacerlo bien dinámico es, ¿qué emoción estás intentando regular con tu dinero? Entonces, escríbanme ahí en el chat, porfa, todos y todas, qué emoción están tratando de controlar con su dinero. Un gusto, Ricardo. Ricardo nos visita desde México. Un gusto, Ricardo Tamaris, tenerte por ahí, qué bonito. Y recuerden todos los que puedan, ¿verdad? Conectarse con la camarita, los que puedan, para no sentirnos solos y los que no puedan, pues nada pasa. Ok, entonces dice Don Tony, todos, todas las emociones, ansiedad, impulso, culpa, miedo, ¿verdad? A veces frustración, eh, ansiedad, dice Doña Judith, correcto. Ok, vamos a ver quién más va por ahí. Tenemos dos ponencias. ¿Quién más? ¿Quién da más? Seguridad, dice Tony. Perdón, Tony, era que decía seguridad, yo estaba leyendo mal. Seguridad, dice Tony. Ansiedad, estrés, dice Ricardo. Ajá. Ok, entonces estamos tratando de controlar una emoción con nuestro dinero normalmente, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que ser muy duchos, muy cautos y necesitamos interpretar bien cuál es la emoción que nos está movilizando a dirigir nuestra conducta financiera para que con esto nosotros podamos crear hábitos pues más sanos, que es lo que les traemos el día de hoy. Entonces, si usted sana eso, ¿verdad? Sus hábitos de riqueza van a cambiar y si sus hábitos de riqueza cambian, usted va a tener unas finanzas muchísimo más sanas. Entonces, queremos entender cuál es la raíz, ¿verdad? De esta emoción, ¿verdad? Porque primero viene la emoción y después viene el dinero. Lo decía yo, creo que la entrega pasada, ¿verdad? Creo que fue el que puso este ejemplo de que vemos los que no tienen dinero, ¿verdad? No son ricos, se hacen ricos de la noche a la mañana con la lotería y vuelven a ser ricos, vuelven a ser pobres un tiempo después. Y tenemos los que son ricos, quiebran, vuelven a ser ricos, quiebran, vuelven a ser ricos, ¿verdad? Entonces, aquí queremos entender que primero está la mentalidad, primero está el control emocional y después de eso es que viene el proceso, pues, de generación de riqueza de manera más sana.
Entonces queremos entender que el dinero es un amplificador de las emociones y recuerdo en entregas pasadas que también Joe, hoy me está haciendo mucho sentido con otras entregas que hizo Joe, ¿verdad? Que él decía, ¿verdad? Si usted no es una buena persona, el dinero lo que va a hacer es exacerbar, ¿verdad? Lo mala persona que usted es, y si usted es una buena persona, el dinero probablemente va a exacerbar lo buena persona. Es decir, el dinero no cambia a la gente, la gente se muestra tal y como es y amplifica, ¿verdad? Lo que representa o lo que siente cuando tiene mucho dinero o cuando no tiene dinero, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Porque la persona cuando no tiene dinero también tiene conductas desadaptadas, ¿verdad? O cuando lo pierde, que de pronto creía que cambió y en realidad era su fondo que no estaba bien trabajado, que se hizo explícito en ese momento. Entonces, si usted tiene ansiedad, ¿qué es lo que va a ver? ¿Cuál es el resultado con el dinero? Van a haber compras. Eh, Hoy voy a quemar a Joe por todo lado, igual él se expuso en las entregas anteriores. Me acuerdo cuando Joe decía, yo iba y compraba un montón de lapiceros porque tenía la ansiedad de comprar, ¿verdad? Entonces compraba lapiceros de todos los colores y de todos los sabores, ¿verdad? Para quitarse esas ganas de comprar y comprar, ¿verdad? Por dicha no le dio por comprar Rolex y regalarlos, ¿verdad? Si no hacemos fila todos, pero compraba lapiceros y después los regalaba en la oficina. Iba a la oficina y regalaba los lapiceros para quitarse las ganas de comprar, comprando algo barato, ¿verdad? Haciéndose una trampa, ¿verdad? Él mismo, pues para no afectar sus finanzas. Entonces, decimos, si tengo ansiedad, voy por compras. Si sientes un vacío, en donde crees que no has alcanzado lo suficiente y no has alcanzado cosas, te premias. Yo me recuerdo una experiencia que tuve hace mucho tiempo. Mi casa no tenía terraza y en un momento que me sacaron de una compañía que representaba el 60% de mis ingresos, me fui y me compré un juego de terraza, ¿verdad? Y cuando llegué a la casa digo, ¿para qué fui a comprar un juego de terraza, verdad? No era, tal vez se veía bonito, no lo necesitaba demasiado, pero fue como esa sensación de que quería compensar la inseguridad que me estaba generando no tener el dinero de ahí en adelante y entonces automáticamente lo que hice fue ir a comprar, ¿verdad? Entonces tenía ansiedad y tenía un vacío, ¿verdad? Si tienes miedo, entonces te vas a paralizar. ¿Verdad? Cuando uno tiene miedo, entonces se paraliza, no mueve el dinero, no lo invierte, no hace negocios, ¿verdad? Se queda paralizado y lo que hablamos la entrega pasada, creo, si no ahí me recuerdan, el tema del ahorro, ¿verdad? Entonces empiezo a ahorrar, pero de una manera tal vez no tan sana, porque de alguna manera la inflación me va a ganar, ¿verdad? Y entonces me quedo en la zona segura, entre comillas, que sigue siendo insegura pues no hay seguridad absoluta y no me muevo. Entonces el miedo me va a paralizar y si tengo vergüenza voy a esconder números. Y de todo tipo. No les voy a dar grandes datos porque por ahí anda conectada una de las personas de la que voy a hablar el día de hoy, pero una familiar mía, cuando empezó a alcanzar un poquito más de riqueza, ¿verdad? Le daba vergüenza y le daba vergüenza el carro en el que andaba, y le daba vergüenza tener dinero y que otros no tuvieran, y vestirse bien y que otros no pudieran vestirse, ¿verdad? Entonces, no solo a nivel de cuando no tengo, sino que a nivel de cuando tengo hay personas que les da vergüenza tener. Y entonces ahí están haciendo un rechazo de abundancia, ¿verdad? Yo no le estoy diciendo a la gente que vaya a alardear, ni a minimizar a otras personas, ni darle más interés a lo material, ¿no? Pero cuando uno no sabe manejar esto, cuando no sabe manejar la riqueza, también termina teniendo una vergüenza y termina huyéndole, pues al éxito y a la riqueza. Entonces, el primer hábito del que les quiero hablar de hoy, el día de hoy, de la riqueza, tiene que ver con tolerar la incomodidad. Eh, Uno de los mentores que nosotros tuvimos hace un tiempo nos indicaba que había que exponerse por redes sociales, ¿verdad? Y entonces eh, la gente decía, no, es que de exponerme por redes sociales y salir ahí hablando en cámaras y qué vergüenza, y la gente le tira odio a uno y le tira hate y X y Y, ¿verdad? Y él decía que el dinero amaba la visibilidad y que si uno no se hacía visible, pues difícilmente uno iba a crecer y iba a lograr grandes cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces la incomodidad nos paraliza porque la incomodidad la vemos como algo negativo, como algo malo. Y corríjanme ahí en el chat si quieren, no voy a absolutizar, pero la vida es incómoda.
sea, la vida tiene cosas incómodas, no en términos generales, pero la vida tiene cosas muy bonitas, tiene cosas de todo tipo, es un montón de colores, ¿verdad? Pero la vida tiene incomodidad. Y si nosotros le huimos a la incomodidad, la incomodidad nos va a perseguir convertida en ansiedad, nos va a perseguir convertida en frustración, nos va a perseguir convertida en una emoción no sana. Entonces hay que aprender a tolerar la incomodidad. Muchas de las personas que aprenden a tolerar la incomodidad crecen, ¿verdad? Porque entonces, esto no es cómodo, y sí, no es cómodo, pero es lo que es y hay que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros hábitos que tenemos que resolver es empezar a tolerar la incomodidad. Eh, Ahorrar e invertir, decir que no, sentarse a ver estados de cuenta, produce incomodidad. Yo no los voy a exponer, pero yo no sé cuántas de las personas que están conectadas hoy no les gusta ver los números peligrosos, les gusta ver los bonitos, ¿verdad? Cuánto tengo en la cuenta, tal vez sí, ¿verdad? Pero no les gusta ver en qué gasté, no les gusta saber si estoy manejando mal mis finanzas, no les gusta saber si hicieron compras compulsivas o impulsivas. Saben que tal vez sí, pero no les gusta enfrentarse a eso. Y lo primero que tenemos que hacer para generar buenos hábitos financieros es tolerar la incomodidad y afrontarla, enfrentarnos a ella. Recuerden que lo que uno no enfrenta se hace más grande y lo que uno no enfrenta termina liderándolo. O sea, usted termina siendo liderado por lo que usted no enfrentó en su vida, en todas las áreas, ¿verdad? Emocionalmente, en todas las áreas, lo que no enfrentaste volvió más fuerte y volvió apoderándose de tu presente, de tu pasado y de tu futuro. Hoy tenemos a Nicole ahí también. Nicole, bienvenida. Gracias por conectarte. Nicole es una emprendedora también. Ok, entonces estamos en este proceso y tenemos que tener claro, primero, ¿verdad? Que el hábito va a disparar una conducta. La conducta va a generarnos una rutina en la vida y esta rutina, al final de cuentas, podría ser que me genere una recompensa o que me genere algo negativo. Entonces, para construir un hábito, primero revisen cuál es el disparador. Si ustedes tienen hábitos, pueden revisar que los hábitos van destinados a algo, ¿verdad? Y tienen un disparador por ahí que nos afecta, ¿verdad? Entonces vamos a identificar cuál es mi evento para los que han llevado coaching conmigo y se acuerdan el ABC. El activador es el evento disparador. ¿Qué dispara mi hábito? ¿Verdad? La ansiedad, la preocupación. Cuando ustedes comen, la gente dice como por ansiedad. Cuando usted come por ansiedad, el disparador de la conducta alimenticia para muchas personas es precisamente la ansiedad, la preocupación. Entonces, cuando están preocupados, comen mucho o dejan de comer, ¿verdad? Porque el sistema nervioso entérico, que es una red neuronal que tenemos en la parte gástrica, se activa. Entonces, ahí vamos a decir el disparador, ¿verdad? Dice Yandy, yo como por estrés, por ansiedad, ¿verdad? El disparador es el estrés muchas veces, ¿verdad? La rutina se convierte en un gasto impulsivo y a veces podemos decir compulsivo. Impulsivo es que lo hago de impulso, que no tengo control, y compulsivo es que a veces lo repito. Y lo repito, y lo repito, ¿verdad? Y la recompensa que recibimos, lamentablemente, cuando no manejamos bien las finanzas, es un alivio inmediato, un painkiller, ¿verdad? Nos mató el dolor en el momento. Disculpen lo que voy a decir, y probablemente muchos de ustedes lo han vivido, pero este painkiller, ¿verdad? Este asesino del dolor, ¿verdad? Nosotros lo usamos para muchas cosas. Hay mucha gente que se medica sin necesidad de medicarse muchas veces para quitar el dolor y no resolver el problema raíz, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me provocó, ¿verdad? Entonces, una pastillita, la pastillita de la felicidad y seguimos adelante. Entonces, nos volvemos a veces compulsivos al consumo y adictos a, ¿verdad? Entonces, aquí queremos entender que la recompensa del alivio inmediato no es muy coherente, no calza mucho con un comportamiento de riqueza, no calza mucho con un comportamiento de crecimiento. El alivio inmediato normalmente nos mete en problemas. Eh, no se cambia un hábito, ¿verdad? Peleando contra el disparador. O sea, nosotros no podemos ir a pelear con el disparador, no podemos ir a debatir con el disparador. ¿Por qué? Porque el disparador es un evento que nosotros normalmente no controlamos. Entonces, si ustedes se ponen a dialogar con el activador, o sea, con lo que pasó, y ya les pongo un ejemplo para que quede más claro, difícilmente van a resolver la conducta. Es decir, pongamos un ejemplo de que yo me pongo ansioso cuando caemos en baches económicos o cuando la economía cambia. Por ejemplo, yo tengo un app que controla uno de los negocios, que es el box de CrossFit, y
ese app me muestra cuáles son los meses más fuertes y los meses más bajos. Antes de yo tener ese app, cada vez que venía un mes bajo yo me ponía muy nervioso porque creía que el negocio iba mal. Ya después entendí que no era que iba tan bien tampoco, ¿verdad? Pero entendí que habían meses en los que el negocio subía y otros en los que decaía un poco y que ese era un comportamiento natural. Entonces yo veía cómo lo contrarrestaba, pero ya no me ponía nervioso porque tenía ahí el dato. Entonces yo no puedo controlar siempre que el negocio baje, que tenga una baja, o que siempre esté arriba, o que siempre siga en crecimiento. No siempre lo puedo controlar. Entonces ese activador a veces yo no lo puedo influir, a veces sí, a veces no. ¿Qué es lo que tengo que controlar a nivel conductual? ¿Qué es lo que yo creo cuando viene ese activador? ¿Y qué era lo que yo creía? De que el negocio iba a quebrar al día siguiente. ¿Verdad? O sea, hubo un día malo y entonces al otro día yo decía, "Ey, si seguimos así estamos jodidos, hay que cerrar el chinamo y hay que despedir a la gente y hay que ver de dónde se saca plata", y ya era una tensión y eso no me ayudaba a tomar buenas decisiones. Lo que hacía era conducta ansiosa, impulsiva y a veces compulsiva. Y ahí es donde uno dice, la necesidad nunca ha hecho buenos negocios. Eso es un dicho de los viejitos. Yo no sé si lo dijo algún autor así tan bonitos como los que algunos seguimos nosotros y otros yo, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de los viejitos, me acuerdo de mi padre, que mi papá siempre decía, la necesidad nunca ha hecho buenos negocios, ¿verdad? Porque cuando uno está necesitado y urgido, normalmente toma decisiones por emoción, no por convicción, ¿verdad? En todas las líneas. Entonces ahí vamos a entender que se cambia diseñando una rutina de pensamiento diferente que me genere otro tipo de recompensas que son más sostenibles a lo largo del tiempo. Yo me voy a poner un poco nerd y si quieren investigar y están muy interesados, hay una sustancia que se llama dopamina, que la producen las drogas, el sexo, el alcohol, las pantallas lumínicas, casi todo, el azúcar, los carbohidratos, ahí para los que están peleando todavía con eso, que eso me dispara la emoción y después tiene una caída libre, pero así abrupta, ¿verdad? Esa caída libre me genera abstinencia y me genera más ansiedad y me genera una obsesión por consumo. Eso lo generan las compras, ¿verdad? También. Ahora, hay una sustancia que se llama serotonina, que no es tan técnico lo que les voy a explicar, pero para ahorrarme tiempo, hace como una subidita y hace como una meseta. Esa sustancia nosotros la conseguimos en las proteínas. No es tan pesada o tan invasiva y no se siente tan bonito como la dopamina. Sin embargo, es más sostenible. ¿Y qué produce serotonina? Una rutina, algo más controlado, la contemplación, el análisis, la adquisición de información de una manera saludable. ¿Qué produce dopamina? Todo lo que es emocionante. Lo que es muy emocionante, ¿verdad? Ustedes se tiran de un bungee jumping o se montan en un helicóptero, si nunca lo han hecho, probablemente van a tener mucha dopamina, ¿verdad? Pero cuando nos montamos en el carro, no necesariamente. Entonces, cuando hacemos cosas un poco más controladas y más cognitivas, un poquito más pensadas, más intelectuales, entonces vamos a tener, pues, obviamente un mejor resultado. Entonces vamos a diseñar una rutina diferente que genere una recompensa, tal vez no igual, pero sí más sostenida y que de pronto a largo plazo es más valorada o más valiosa que estar lleno de esta emotividad constante. Y les voy a decir algo que les va a ofender a algunos y no estoy hablando de nadie aquí específicamente, pero si usted tiene una conducta alimentaria impulsiva, usted ya puede entender que usted tiene una vulnerabilidad a este tipo de cosas que estamos hablando. Entonces ya sabes por dónde empezar. Si usted resuelve el problema de su consumo por ansiedad de alimentos que no le convienen, usted ya sabe que está controlando de lo que le estamos hablando, porque eso sirve para todo. Consumo, y es mentira que comer bien sale más caro. Al final de cuentas, si ustedes dosifican y si aprenden a hacer ayuno intermitente y todo, en la menos se ahorran plata, ¿verdad? Sale más caro estar comprando medicamentos. Entonces, en ese proceso vamos a entender esto que les voy a decir. Díganme, recuerden que yo les he dicho que siempre me apasiono. Si voy muy rápido, ahí porfa, levántenme la mano porque yo me encarrero. Y para que le dé campo, también que le dé tiempo a Joe, porque Joe tiene cosas muy interesantes que contarnos el día de hoy. Entonces, mucha gente no falla por los números. ¿Saben por qué falla? Falla por un tema de identidad. Y esta identidad está conectada con lo que yo creo de mí mismo, con mis creencias, con mis convicciones. Para que anoten por si se les hace familiar. Yo soy malo con el dinero. Levante la mano quien ha pensado, quien ha escuchado a alguien que dice, es que yo soy malo con el dinero, es que no. Yo el dinero no, como que no somos muy compatibles, ¿verdad? Lo que hablamos las otras entregas, los ricos son malos, ¿verdad? Si gano más, me lo van a quitar.
¿Por qué? Porque cae en el último punto que les quería tocar, que es el tema de merecimiento. Hay gente que se cree indigna de recibir. Se cree indigna de recibir y eso es un esquema que tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque tal vez aquí va a tocar una fibra sensible, tal vez eh, el papá, la mamá, el padrastro, la madrastra, la figura que los ayudó a salir adelante o los hundió, disculpen que lo diga así, ¿verdad? Tal vez creía que éramos tontos, torpes, estúpidos, insuficientes, incapaces, impotentes, desadaptados y nosotros nos compramos la historia. Entonces hoy mucha gente se siente indigna y cree que cuando hace un esfuerzo y hace el mérito para salir adelante y le va bien, no se lo merecía. Entonces tenemos un problema con el merecimiento, con lo que nos toca recibir, ¿verdad? Voy a contar una anécdota y por ahí hay conectada gente que estuvo el fin de semana en mi casa, que estábamos celebrando por quinta vez mi cumpleaños. Yo no lo celebro tanto, pero mi familia es lindísima, entonces si uno no está, le celebran y le hacen una pachanga y todo el fin de semana la pasamos muy lindo. Y estábamos aquí, estaba mi esposa, entonces nos celebraban a mi esposa y a mí, pues mi esposa cumplió años en diciembre y yo en enero. Mi esposa tiene el don de servicio y eso a mí me encanta, es una de las cosas que me enganchó, ¿verdad? Sin embargo, yo le decía a ella, ¿verdad? Que a veces hay que dejarse servir. Y estábamos en mi casa y ella no dejó que nos sirviera, ¿verdad? Y yo le decía, suena feo como se los estoy diciendo, pero nosotros estamos cumpliendo años y toda la familia vino con la intención de celebrarnos y de atendernos porque cambiamos de lugar, porque mi hija está enferma, entonces no podíamos ir al lugar que ellos habían conseguido, entonces vinieron para la casa muy amablemente todos y todas. Y yo le decía, hay que aprender a recibir, hay que aprender a recibir las bendiciones de las personas, hay que aprender a dejarse servir y no se trata de uno cruzar los brazos y a creerse más que los demás, no, 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 es un tema de que yo también puedo darme el lujo de recibir. Y cuando ustedes no tienen claro ese esquema de merecimiento y de recibir, entonces van a rechazarlo. O sea, su mente, su cuerpo, su cerebro lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque son indignos. Porque alguien les vendió la idea o porque ustedes se la compraron o la construyeron por sus propios medios. Entonces vamos a hablar de que esta identidad donde nosotros creemos que no somos dignos, de que no podemos, de que no somos suficientes, de que no somos capaces, de que no somos potentes, nos va a empezar a afectar y nos va a alejar de estos hábitos de riqueza que requerimos para seguir adelante. Yo prefiero que ustedes en lugar de decir soy indigno, tuve un golpe de suerte, difícilmente esto se va a repetir, es que de no, o sea, a la gente dice, sin ofender, porque no me voy a meter en teorías que no manejo, ¿verdad? Se alinearon las lunas, ¿verdad? Entonces cuando las lunas no están alineadas, entonces de no, no tengo, o sea, es pura suerte. En vez de creer en cosas que son no, científicamente no probadas en el sentido de que pienso que me está yendo mal o que me está yendo bien por suerte, voy a decir estoy aprendiendo a manejar mi dinero como un adulto responsable y estoy dispuesto a pagar el precio de lo que esto me va a costar. Si yo estoy dispuesto a pagar el precio de lo que esto me va a costar, yo voy a ser coherente con un pensamiento de riqueza, con un pensamiento fuerte, con un pensamiento seguro. Recuerden que la seguridad siempre nos va a hacer vernos mejor. Nos va a hacer vernos más bonitos, más atractivos. Por eso ustedes conocen gente que es feísima, que los tiene locos, ¿verdad? Y es porque hay gente segura de sí misma. Ese es el yo no sé qué, pero ahí está, ¿verdad? Y también en la parte de los negocios, en la parte de toma de decisiones, siempre vamos a tener una seguridad diferente. La gente responde mejor a una persona segura a nivel de bondad y de muchas cosas que a una persona insegura, porque la persona insegura se va a poner debajo. ¿Y saben qué muestra una persona insegura? Si yo, Esteban, soy inseguro y Andy también, y yo le muestro mi inseguridad a Yandy, yo estoy siendo el reflejo de las frustraciones de Yandy. Entonces Yandy no va a hacer buenos negocios conmigo. Y si fuera una mala persona, va a ver cómo se aprovecha. Yo creo que Yandy es una buena persona, pero si es una buena persona, no va a hacer coherencia conmigo porque yo no vengo a aportarle absolutamente nada a Yandy. Todo lo contrario, vengo a aportarle patología. Entonces, dos patológicos no vamos a lograr grandes cosas. Entonces, ahí es donde queremos decir, estoy aprendiendo a manejar el dinero como un adulto responsable y estoy dispuesto a pagar el precio. Ahora, quiero hacer un pequeño ejercicio guiado en estos minutitos que me quedan. Piensen, porfa, todos y todas, conéctense con el último gasto impulsivo que hicieron. Gasto impulsivo es un gasto que no pensé.
Conéctense todos con ese gasto y si alguien lo quiere compartir en el chat, les agradezco mucho porque así todos aprendemos. Y si no se quieren exponer, no se preocupen. Tengo espacio en psicoterapia el próximo mes, ahí los atendemos. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, piensen su último gasto impulsivo. ¿Cuál fue? Nada más pónganme una manita si ya lo tienen. Si lo quieren compartir, perfecto, pero quiero ver el chat lleno de manitas. Tenemos 17, 18 personas conectadas. Ok, leche condensada, dice Yandy. Un golpe de glucógeno. Ya doña Judith lo tiene. ¿Quién más? Joe lo tiene. ¿Quién más? Último gasto impulsivo. Vamos, chicos. Ajá. Temu, dice yo, Tony. Sí, eso se está haciendo el billete. Es una buena estrategia comercial. Ricardo Tamaris, zapatos. Me imagino que en México deben ser buenísimos. Zapatos. Ok, ya tienen. Espero que ya todos y todas los que están escuchando esta sesión tengan el último gasto impulsivo. ¿Ok? Ir a un restaurante, dice Sofía. Ajá. Ahora, chicos, concéntrense en esto. Ya tienen el gasto. ¿Qué estaba sintiendo justo antes de comprar? O sea, de consumirlo. Traten de recordar. Conéctense con su ser. Conéctense con ese día, hace una semana, hace 15 días, hace 3 días, hace 3 horas, hace 2 minutos, no sé. ¿Verdad? Conéctense con esto. ¿Qué estaba sintiendo justo antes? Ok, póngame una manita ahí. Dice Yandy, recién saliendo del periodo de ansiedad y estrés. Ajá, muy bien. Ok, claro, el azúcar es fenomenal para quitar por unos minutos esa sensación. Es espectacular. Ansiedad del trabajo, dice Alejandro. Doña Judith, ansiedad. Ajá. Ansiedad no se pierde. Ustedes saben que si la ansiedad no existiera, los psicólogos nos morimos de hambre, ¿verdad? Todos tenemos que comer. Ok, ansiedad. Ok, esto era lo que estábamos sintiendo, perdón, justo antes. Ahora va la siguiente pregunta. Son 3. ¿Qué te prometía ese gasto? O sea, ¿cuál es la promesa que me estaba haciendo ese gasto? O sea, ¿qué es lo que mi cerebro creía que iba a recibir en el momento que yo hice ese gasto? Vamos, Yandy y Sofía. Alivio, doña Judith, alivio. Ajá, muy bien, esa es la primera que tengo aquí apuntada, no les miento. Disfrutar uno de mis lácteos favoritos, dice Yandy. Satisfacción breve. Ajá. Ok, ahí vamos. Entonces, para que se haga más genérico, yo los tengo ordenados en alivio, premio, pertenencia, o sea, pertenecemos a algo, ¿verdad? Porque nos da a veces estatus, lo que compramos o nos hace sentirnos parte de algo. Control, que fue una de las razones equivocadas por las que yo compré el juego de Terraza, que ahora lo tiene mi suegra, por cierto. Al final, imagínense, lo terminé regalando. Fue una mala inversión. No, bonito habérselo regalado a mi suegra, pero fue una mala inversión, ¿verdad? Entonces, pertenencia, control y a veces descanso. A veces estamos saturados, fatigados y hacemos una compra impulsiva porque nos genera una sensación de descanso. Y no les estoy hablando de que comprar unas vacaciones es malo, pero habría que ver qué me llevó y de qué manera pues las iba a costear y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ya tenemos qué fue lo que me prometió, cuál fue la promesa. Ahora les voy a preguntar qué emoción evité sentir. O sea, ya me dijeron cuál me disparó, ¿verdad? Ahora, ¿cuál evité sentir? ¿Cuál emoción evité sentir o qué evité sentir? Ya sabemos que la ansiedad nos llevó, el estrés nos llevó. Ahora, ¿qué evité sentir? Vamos. Ahí los que estamos participando. Dice Yandy, no lo sé. Aquí le vamos a regalar $100 en psicoterapia a Yandy en 2 minutos. Vamos a ver. Alguien que ponga algo más. Tristeza y miedo. Yandy, vaya leyendo a ver si alguna de esas le hace sentido. Tristeza y miedo. Incomodidad. Evité sentir incomodidad. Ajá. Ok. A veces, para que Yandy vaya haciendo números, porque no lo podemos atender solo a él, ¿verdad? Tristeza, miedo, incomodidad. Muchas veces queremos evitar dolor. Y muchas veces queremos evitar el dolor que significa para nosotros la emoción que viene de nuestro patrón. Ahí está Ricardo, afirmando, confirmando, dolor. Muchas veces tenemos dolor de cómo nos trataron nuestros papás, tenemos dolor de cómo nos trató la vida, tenemos dolor de lo que no logramos, tenemos dolor de sentirnos insuficientes y entonces para no sentir ese dolor necesitamos un painkiller, un asesino del dolor y el asesino del dolor se convierte en esta utilización de recursos
para poder alimentar ese ego, para alimentar esa culpa, para alimentar esa ansiedad y esa tristeza. Entonces, de esta manera nos vamos a dar cuenta que la riqueza empieza cuando dejas de usar el dinero como una anestesia, como ese painkiller. Chiquillos, si ustedes quieren un buen consejo el día de hoy, no porque lo doy yo, porque todo lo que lean los va a llevar ahí, toda la lectura sensata los va a llevar a esa conclusión. Cuando yo uso el dinero como una anestesia, eso es lo que va a pasar. ¿Qué pasa cuando usted tiene un dolor y se pone anestesia? Se le quita el dolor, pero la fuente del dolor no desaparece. Entonces los problemas financieros van a seguir coexistiendo. Eh, la regulación emocional eh, se utiliza para no sabotearse y les quiero pasar ya como último escenario el día de hoy este patrón que creo que les va a ser muy funcional. No sé si todos conocen la respiración diafragmática y si no anoten respiración diafragmática, la buscan y si alguien quiere escribirme en el chat, yo les paso un ejercicio de respiración diafragmática que está diseñado para que la gente lo haga muy fácil. Pero yo les digo, como no tenemos tanto tiempo para concentrarnos en la respiración diafragmática, vamos a respirar lento y vamos a contar hasta 4. Botamos en 4, respiramos hasta 6 y botamos en 6. Vamos a hacer un 4-4-6. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando yo estoy haciendo respiración consciente, mi cerebro se conecte más con operaciones intelectuales, operaciones de orden superior, tálamo y neocórtex. Entonces voy a cambiarle la vía a la emoción un poquito. Eso es un poquito nada más, es como una pequeña ayudita. Vamos a nombrar la emoción, la que ya conocemos. Daisy, yo ya sé que me pongo ansioso, yo sé que me pongo triste, yo sé que me va a dar dolor y tengo temor de volver a enfrentarme al dolor, yo sé que me va a dar incomodidad, yo sé que me va a dar culpa. Entonces ya ustedes se conocen. Entonces digan la emoción en sus adentros y identifíquenla. Y después háganse una pregunta muy saludable y muy simple. ¿Esto resuelve mi vida o solo me calma por los próximos 10 minutos? Hay un señor que se llama Nutrillermo, que ahí vi a Lisa. Lisa, qué bonito verte. Lisa también es emprendedora, hoy se conectaron nuevos emprendedores. Eh, y Lisa me preguntó un de estos de Nutrillermo. Lisa por aquello y Joe es el que ha llevado cursos con Nutrillermo. Entonces, si quiere preguntarle después, Joe sabe más. Nutrillermo decía que yo voy en contra, o sea, voy en contra, no, tengo un criterio diferente al que él tiene respecto a una parte, pero la otra me parece muy sensata. Él dice, si agarras un brownie y te lo metes a la boca y lo masticas, lo que dura en tu boca es lo que dura el placer, después te lo tragas y ya el placer desapareció. Entonces, por 2 minutos, 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, vas a arriesgar tu cuerpo y vas a hacerle daño a tu cuerpo y le vas a meter veneno y le vas a meter azúcar y vas a hacer una compulsión y una adicción. ¿Por qué? Porque el placer solo dura 5 minutos en tu cuerpo, ¿verdad? O sea, lo que duró en el paladar, lo que sentiste. Yo estoy de acuerdo con él que la sensación y el gusto puede durar eso. Sin embargo, la dopamina dura un poquito más, porque es un shot de dopamina, ¿verdad? Entonces, no les puedo decir cuánto tiempo exactamente, pero tal vez no dure los 5 minutos que yo lo estoy saboreando. Entonces él decía, ahí yo me corrijo y me estoy equivocando, él decía, lo agarras, lo masticas y lo escupes, en el peor de los casos, porque ahí ya tuviste la sensación, el sabor, entonces ¿para qué te lo vas a tragar? O sea, ya tuviste la sensación de las papilas gustativas y lo escupes y lo botas. O te comes nada más una parte y la otra la botas, ¿verdad? Bueno, eso es dificilísimo de hacer, ¿verdad? Sin embargo, lo que les quiero decir es que cuando nos hacemos la pregunta, ¿esto resuelve mi vida o me calma por los próximos 10 minutos? Probablemente si mi respuesta es me va a calmar por los próximos 10 minutos, la pregunta con la que voy a cerrar hoy es si ustedes quieren calmar su vida de 10 minutos en 10 minutos. O sea, si yo quiero calmar mi vida de 10 minutos en 10 minutos, voy a tener una vida muy, muy, muy llena de abstinencia y voy a tener una vida muy llena de malas decisiones. Entonces, pues, que Dios me los acompañe. Para mí es un gusto haber compartido esta partecita el día de hoy. Le voy a dar el paso a Joe. Yo les estoy hablando de cómo regular la parte emocional. Sin embargo, Joe ahora les va a mostrar cómo convertir esta riqueza en un sistema y automatizar lo que es importante para que la emoción no sea la que mande. Don Joe. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias por toda la información y muchas gracias por la introducción también. Ahora, yo quiero que entre todos juguemos un juego hoy.
Y ese juego que vamos a jugar, yo voy a necesitar que ustedes vayan y traigan, si no es que ya la tienen en su mano, la libreta de éxito, que es la libreta donde tienen que ir anotando todo lo que van aprendiendo en estos lunes de éxito. Y yo necesito que ustedes anoten en el título cómo modelar. Y en esto me refiero cuando nosotros tenemos a un rol de modelo. ¿A quién vamos nosotros a intentar de, no es copiar, porque nosotros siempre seguiremos siendo nosotros mismos, pero digamos modelar? Esta es una metodología de Tony Robbins y él dice que para poder modelar a una persona se necesitan 3 cosas. Y esas son las 3 cosas que necesito que anoten, porque esto va, si ustedes quieren ser, no sé, deportistas olímpicos o lo que quieran ser. Es lo mismo para todo, pero hoy vamos a hablar de riqueza. El ejercicio que vamos a hacer ahorita mental no es de riqueza, pero es cuáles son las creencias que esta persona tiene. ¿En qué estado, digamos, mental está? ¿Cuál es la estrategia que esta persona tiene? Y como les decía, el estado emocional, el estado psicológico en el que está. Entonces, ya tenemos creencias, estrategia y estado. Esas son las cositas que necesito que anoten. Ahora, necesito en el juego que ustedes piensen y se imaginen que ustedes son el campeón mundial de peso pesado de boxeo, el masculino. También las mujeres que nos acompañan hoy, el masculino. Entonces, dependiendo en qué generación estén, van a pensar en Muhammad Ali, o van a pensar en Mike Tyson, o van a pensar en Mayweather, en el que ustedes quieran. Y ustedes están justamente antes de entrar a una competencia. Ustedes son los campeones, tienen el título y van a ir a defender el título. Entonces, ¿qué creencias tendría yo que tener si yo fuera el campeón mundial? Y digamos que sea Mike Tyson porque es el de mi generación. Entonces yo soy Mike Tyson y voy a entrar al ring. ¿Cuál es el sistema de creencias que yo tengo? Yo no puedo tener una creencia de que ojalá pueda resistir todos los rounds. Ojalá que no me tumbe, no me haga un knockout. Ojalá que no. ¿Sí me explico? Mi creencia tiene que ser: yo voy a destruir a quien sea que me van a poner al frente. Es como un pitbull que no tiene dudas. Ese sistema de creencias, si yo quisiera ser campeón mundial de boxeo, yo tengo que primero engranar qué es lo que cree el campeón mundial de boxeo en mi mente. ¿Cuáles son las creencias que esta persona tiene? Y empezar a meterlas dentro de mi cabeza primero. Después, él, para llegar a ese punto, tuvo que haber tenido una estrategia de entrenamiento físico, de fuerza, de agilidad, de, no sé, la parte aeróbica. Él tendrá una serie de estrategias dentro de su entrenamiento que lo llevaron hasta ese punto. Y dentro del ring, él también va a tener su estrategia, dependiendo si el oponente es más alto o más bajo. Él va a comportarse diferente. Él tiene que armar una estrategia. Entonces, ustedes piensen, si fueran boxeadores, ¿qué clase de estrategias tendrían ustedes para haber llegado hasta ahí? Y luego, para estar ahí, ¿cómo van a enfrentar el reto? ¿Con cuáles estrategias? Y después, el estado mental. Si el boxeador entra y está agachado, jorobado, ahí la cámara está intentando de pescarme porque ella se mueve, entonces no pueden ver como mi lenguaje corporal, pero si la persona se agacha y agacha la mirada y va en un estado físico de derrota, pues ya perdió. Él tiene que estar erguido en una posición, cómo camina, cómo habla, cómo se mueve. Todo tiene que decir que él es el campeón, y todo lo va a decir porque él es el campeón, él es el que va a ir a defender el título. ¿Sí? Entonces, otra vez tenemos creencias, estrategias y el estado. Entonces, ya que hicimos ese experimento, ese juego en nuestras cabezas, de cuáles son esas 3 grandes pilares sobre los que vamos a
a construir cualquier modelo que nosotros queramos replicar, a mí me gustaría compartir con ustedes rápidamente, y recuerden que siempre subimos estas interacciones, las subimos a YouTube para que ustedes después puedan repasarlo si quisieran. Pero entonces, ¿qué creencias tiene que tener una persona que, digamos, que ha alcanzado la riqueza? Una mentalidad de riqueza. ¿Cuáles creencias son las que se basan? La número uno que yo quiero compartir con ustedes es que esta persona se ve responsable de los resultados. No dice, mire, es que la economía, que el clima, que mi papá y mi mamá, todas esas cosas externas. Primero se hacen responsables, porque cuando uno entrega las responsabilidades a alguien más, uno se vuelve una víctima. Y rara vez una víctima logra alcanzar ninguna cosa. Entonces, si es responsable del resultado, le da el control a la persona. Esa es la primera creencia. La segunda creencia es que el tiempo es el activo más escaso. Y junto con el tiempo, el foco, pero hablemos de tiempo. Muchas personas intercambian su tiempo por dinero. Y el dinero es algo que es muy abundante y el tiempo que cada uno de nosotros tiene es muy escaso. Entonces es mal negocio. Las personas ricas entienden esto. Entienden que es más valioso el tiempo y por eso no lo intercambian por dinero. Después entienden que el juego del dinero es un juego a largo plazo. En Costa Rica, yo no sé en los otros países, en Costa Rica, entre la persona tiene menos recursos, más frecuentemente le pagan. Es decir, los puestos peor pagados se pagan semanalmente, después los que más o menos se pagan quincenalmente, después mensualmente. Y las personas que son ricas de verdad vuelven a ver los resultados del año y dicen, ok, este año esto fue lo que gané. Porque su juego es un juego de largo plazo, no es un juego de corto plazo. La otra cosa que tienen la mentalidad de una persona rica es que ven los problemas como oportunidades. Yo creo que ya habíamos tocado este tema en alguno de los otros lunes de éxito, pero igual muy importante recordar que los problemas, dicen en Costa Rica que en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces siempre que hayan problemas, siempre hay oportunidades que se van a presentar. La otra cosa es que la riqueza se crea con valor y se conserva con gestión. Es decir, uno no vende cosas por vender, vende cosas para entregar valor. Y ese valor hay que conservarlo, porque el dinero tiene una manera de fluir bastante interesante y si uno lo descuida, él empieza a escaparse por todo lado. Una que es muy importante para mí es que la educación financiera es obligatoria, que es algo en lo que Latinoamérica le ha fallado a todos los estudiantes, es que no dan realmente educación financiera. La educación financiera debería ser parte de la educación básica de una persona. Y como no lo dan en la escuela, mucha gente no se prepara. Es obligatoria, hay que aprender. La novena es de mis favoritas y es que el círculo importa. Quienes nos rodean a nosotros importa muchísimo. Yo una vez escuché, y no hay fundamento, no hay estudio, no hay nada, pero yo estoy casi seguro que es cierto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es que dicen que las 5 personas con las que más invertimos el tiempo o lo gastamos van a definir en mucho quién soy yo. Van a influir muchísimo en cómo yo pienso y en cómo tomo decisiones. Entonces, ¿en qué círculo estoy? Es muy, muy importante. Yo no sé si ustedes ahí tienen la libretita, si pueden anotar cuáles son las 5 personas con las que ustedes más pasan tiempo. Y de esas personas, ¿qué es lo que ustedes aprenden, obtienen, cómo crecen de esas personas? Y es un ejercicio un poco egoísta, la verdad. Pero realmente si uno quiere obtener el resultado, digamos que yo soy el boxeador, si a mí me dijeran, mire, es que hay un gimnasio en donde entrenan los campeones del mundo en todos los pesos en boxeo.
¿Usted quiere entrenar en ese o quiere entrenar en el que le queda más cerca, ahí por cerca de su casa? Si yo quiero ser campeón mundial, yo voy a ir donde los campeones mundiales están entrenando. Y voy a comer como comen ellos, y voy a pensar como piensan ellos, y voy a ejercitarme como ellos se ejercitan. Dicen que la proximidad es poder. Entonces, en este sentido, hay que cuidar muchísimo los círculos sociales que uno frecuenta, porque todas las personas suman energéticamente, psicológicamente, ideológicamente, todos suman. Ahora, yo quisiera decir que riqueza no es las personas que tienen gustos caros, que utilizan relojes caros, que compran un carro caro, que viven en un barrio caro. Eso no es riqueza. Muchas veces estas personas están hasta el cuello de crédito y apenas están logrando ver cómo pagar ese montón de gastos que se han forzado a ellos mismos a adquirir. Eso no es riqueza. La riqueza es tranquilidad, libertad y que las finanzas estén tan ordenadas que no se preocupa la persona por si va a poder pagar esto o pagar lo otro, simplemente sabe que está dentro de su presupuesto o no, para que lo tengan muy muy en cuenta. Ahora, habíamos dicho que teníamos las creencias y luego las estrategias. Con respecto a las estrategias, también me gustaría dejarles algunas, no son todas, igual que siempre, es muy difícil cubrirlo en tan poco tiempo. Pero algunas de las creencias de las estrategias, ya saltamos. Algunas de las estrategias son que viven por debajo de sus ingresos. Es decir, si les ingresa 100, no pueden estar gastando 110. Sea que el ingreso sea mucho o poco. Si les ingresa $1.000.000 y se gastan como Michael Jackson 2 millones, pues de repente que no son personas ricas. Son personas que viven a crédito o se están forzando a ellos mismos a vivir una vida que no deberían estar viviendo. Sus medios no les alcanzan. Otra de las estrategias que tienen las personas que son ricas es que se pagan a ellos mismos primero. Es decir, si yo decidí que yo voy a ahorrar el 20% de mi salario para poder invertirlo luego, tomo el 20% tan pronto recibo el ingreso y lo separo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago al revés, de tal manera que yo empiezo pague y no me pagué a mí mismo, al final me quedo sin dinero. Al final el dinero siempre se gasta. Entonces se pagan a ellos mismos, meten en el fondo de inversión primero la parte, digamos, las primicias de los ingresos y luego con lo demás pues pagan proveedores y pagan todo lo demás. Luego tienen una mentalidad de construir activos. Eso que les estaba diciendo del fondo de inversión, sea que tengan activos inmobiliarios o activos en acciones o activos en empresas o activos en lo que sea, tienen la mentalidad de estar construyendo eso. No tienen la mentalidad de en qué me gasto el dinero, cómo me deshago de él. Parece como que les picaran las manos. Buscan siempre la manera, en lugar de buscar la manera de cómo lo monto a reproducirse, que habíamos conversado creo que la semana anterior. Diversifican, pero, ojo, esto es importante, las personas ricas diversifican una vez que uno de los proyectos ya les explotó, ya está estable, ya está funcional, entonces crean otro. Nunca se crean dos que están en periodo de gestación. ¿Por qué? Por la misma problemática que trae tener gemelos. Ahora, mi papá es gemelo, yo no tengo nada en contra de los gemelos, pero es muy difícil tener gemelos. Entonces uno llora, despierta al otro que estaba durmiendo bien y hay que hacer todo el trabajo varias veces, es muy incómodo, es muy cansado. Entonces, cuando uno tiene un bebé,
que está en gestación y después que está en crecimiento, es muy importante poder prestarle toda la energía, toda la atención, todo el foco a ese y después de eso diversificar. Ahora, esto es muy importante y el doc la estaba conversando, y es que toman decisiones con números. Cuando uno toma decisiones, y no estoy hablando en contra de la intuición, yo preferiría tener más intuición en mi vida, pero los negocios se corren a través de números. Los números son los que le dicen a uno si vale la pena ese canal de mercadeo, si vale la pena comprarle ese proveedor, si el cliente está saliendo rentable. Son los números los que hablan y uno debe ser, digamos, más racional a la hora de tomar las decisiones de la empresa. Deben ser basadas en números. Ahora, se los estaba diciendo y se los quiero reafirmar. Hay dos advertencias que les quiero decir. Una persona rica no es una persona que gana mucho. Son dos cosas diferentes. Ganar mucho y ser rico son diferentes, porque si yo gano mucho y gasto más de lo que gano, igualmente no soy rico. Porque recuerden que la fórmula de la libertad financiera es: si yo dejo de trabajar hoy, ¿cuántos meses, años o décadas puedo seguir subsistiendo con mi estilo de vida actual sin tener que volver a trabajar? Entonces, si yo digo, ok, a mí mis ahorros me alcanzan para vivir 3 meses, pues estoy muy lejos de ser rico. Pero soy libre financieramente si yo digo, no, ya hoy dejé de trabajar, ya me cansé, o no sé, tuve un accidente y quedé inválido, lo que sea. ¿Cuántos meses, años o décadas mis activos que están produciendo dinero y multiplicándose pueden pagar mi estilo de vida actual? Si son décadas, inclusive hay personas, Elon Musk, yo no sé cuántas generaciones se necesitan de Elon Musk para poder gastarse todo el dinero que tiene. Ya ni siquiera son décadas, son en generaciones, es generacional la riqueza que él ha construido. Entonces, rico y ganar mucho no significa lo mismo. Y la otra cosa es que la estrategia, si se queda en el papel, sirve de cero. Cero, cero, recontra cero. Debe ser ejecución. Ejecución de la estrategia, no solo la estrategia. Porque saber no es poder. El saber es poder potencial. Pero la ejecución del saber, ese sí es poder. ¿Ok? Ahora, el último, los estados emocionales de las personas ricas. Muchas veces hay que tener calma bajo presión. Cuando uno contrata a la gente que a veces en LinkedIn aparecen unos comentarios que yo no los entiendo, porque ponen, debe poder trabajar bajo presión. Y entonces la gente dice, no, es que ¿cómo es posible? A uno lo deberían dejar trabajar tranquilo y eso, yo no sé. ¿Cómo hacen para contratar a los doctores que trabajan en emergencias de un hospital si no saben trabajar bajo presión? Porque esa es la presión más grande, ¿verdad? Te llega un paciente y ¿cómo haces para salvarle la vida? Que no se te muera, se te está muriendo. ¿Cómo haces si no puedes trabajar bajo presión? Si no puedes gestionar emocionalmente esa presión. Pero bueno, para los que son emprendedores y los que quieran ser emprendedores es muy importante esa, la calma bajo presión. La confianza basada en competencia, no en ego. El doctor hace una pregunta muchas veces y a mí me parece que es muy atinada, y es, ¿qué evidencia tiene usted de experiencias del pasado que le diga que usted puede con este reto? Y eso lo trae a uno a decir, yo soy competente, yo lo puedo solucionar. No porque yo soy yo y me creo la gran cosa, no, es porque tengo evidencia empírica o como sea, de que yo puedo resolver problemas de esta categoría, más grandes, más pequeños, yo puedo. El tercero es la paciencia agresiva.
que suena bastante, bastante contradictorio. ¿Por qué? Porque realmente las ventas y todos los negocios aman la velocidad. El tiempo es escaso. Entonces uno debe tener urgencia de ir consiguiendo las diferentes etapas. Así sea que las etapas no sean agradables, pero al mismo tiempo uno tiene que entender que el proceso toma tiempo. Entonces, si yo tengo paciencia y sé que poco a poco se van a ir logrando, pero al mismo tiempo tengo la agresividad para empujar con fuerza las cosas, los bloqueos de mis proyectos, de cierta manera tengo un balance, un equilibrio perfecto. Y por último, que ya vamos terminando la sesión, quiero cerrar con que la persona que emprende y que tiene riqueza tiene cero drama con los números. Era lo que decía el doctor. Una mala semana no determina la viabilidad del negocio, ni un mal mes, ni un mal año. El negocio puede ser un buen negocio, aunque esté teniendo resultados malos. Entonces, si yo mido y no me está funcionando como yo quisiera, hay varias cosas que puedo hacer para ajustar el proyecto para que las cosas funcionen. En el caso del doctor fue entender que ese negocio en particular tenía estaciones en el año y que enero, por ser un gimnasio, pues tenía muchísima gente que quería, no, yo voy a hacer el gimnasio, voy a ir, y después de eso va cayendo y va a tener una temporalidad del mismo negocio. Entonces entender eso hace que podamos entender mejor los números y no cerrarnos, digamos, a que esos números nos están dando una pésima noticia. Ahora, con respecto a la parte de la fisiología, es muy importante entender que es importante que aquí puse como energía estable, pero creo que no se entiende. Más les voy a explicar que tener un emprendimiento y generar riqueza es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Yo tengo un socio que yo lo quiero montones y ese socio tiene personalidad de fuego, digo yo. Llega y un día dice, no, quiero hacer esto, quiero mover el otro, quiero no sé qué, quiero lanzar un nuevo producto, quiero 1000 cosas, él quiere hacer 1000 cosas y viene con unas fuerzas y unas ganas y se presenta 3 semanas y hacemos las reuniones y vamos construyendo y se desaparece 2 meses. Y cuando vuelve llega preguntando cómo nos fue. Porque su personalidad es de fuego y es como echarle gasolina a un incendio y después se vuelve a apagar. Es muy importante que uno gestione la cantidad de energía que le va a poner a cada proyecto, ir poco a poco, como una hormiguita, poco a poco para conseguir el resultado. Es muy importante que esa energía sea estable, que no hayan picos energéticos. Después de eso, yo siento que es muy, muy, muy importante, muy importante. Todas las personas cuando nos dan una mala noticia, todas las personas sentimos como ese baldazo de agua fría y con ese baldazo de agua fría vienen un montón de consecuencias fisiológicas y viene la duda y viene el miedo y viene eso. Y tarde o temprano uno no sale de ese estado emocional, de ese estado fisiológico, de ese estado mental. Tarde o temprano uno sale. Pero las personas que emprenden y que generan riqueza salen más rápido de eso. Salen más rápido de ese estado mental. Se dan menos permiso de quedarse ahí en el pasado. Ahora, en la parte de lo que no es típico, porque ya conversamos que sí es típico de las personas que tienen riqueza, es que no siempre están motivados. Las personas ricas no siempre sienten motivación. Y hay que normalizarlo, decir eso. Todas las personas se levantan unos días bien, otros días mal. La motivación no debe ser el combustible debe ser la disciplina, o tal vez pueden ser 2 combustibles. Cuando no tenemos motivación, pues es cuando la disciplina debe aparecer. Otro mito, digamos, le vamos a llamar, que son mitos, es que las personas ricas no sienten miedo. Claro que sienten miedo. Sienten miedo y buscarán mitigar los riesgos, pero claro que hay miedo, claro que hay que aprender a gestionar.
a tomar las decisiones con miedo, con información incompleta, porque esa es otra de las características del ser humano por encima de las máquinas. El ser humano es bastante bueno tomando decisiones cuando la información es incompleta. Y después que tienen euforia constante, ¿verdad? Es como lo mismo de la motivación, pero no son como mi socio. Mi socio tiene euforia 3 semanas y después 2 meses no. Entonces, eh, no sé, esa euforia no sucede siempre. Y uno no siempre siente el mismo grado de pasión sobre el emprendimiento. Unas veces es más alto, otras veces es inexistente. Igual hay que seguirlo haciendo. Con eso quiero concluir. Les agradezco muchísimo la atención, les agradezco muchísimo el tiempo. Recuerden que este y los otros videos los subimos a YouTube. Pueden encontrar en lunesdeexito.com el link para ver el reprise, digamos, o si se lo perdieron o si lo quieren compartir, si ustedes sienten que esta información le puede ser de utilidad a alguien que ustedes conozcan, pues se lo pueden pasar. Doc. Listo, bueno, que les vaya muy bien en la semana, de verdad muy agradecido por todos y todas las que se conectaron. Recuerden el próximo lunes a la misma hora, recuerden invitar personas, recuerden cumplir el reto porque vamos creciendo ahí la familia. Yo nada más les quería cerrar con una frasecita aquí simple y con mucho cariño, de verdad. Dice uno de mis coaches que cuando yo digo con mucho cariño es que viene el bombazo. Bueno, pues a veces sí, pero va con cariño, de verdad que sí. Entonces, si su relación con el dinero el día de hoy es emocionalmente caótica, como la acabamos de plantear de alguna manera, no se culpen, solo obsérvense, regúlense y diseñen un entorno que le ayude. Y mucho de lo que les dijimos el día de hoy, si lo ponen en práctica día a día, los va a ayudar a generar un entorno pues más saludable. No se olviden que el ser humano, como lo dijo Joe, cuando está cerca de la catástrofe, muchas veces no la puede manejar. Entonces tratemos de tomar distancia, hagamos herramientas y sigamos adelante. Un abrazo, nos vemos el próximo lunes. Que les vaya Hasta muy bien. luego, un abrazo. Chao.